Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, leamos este pasaje de Lucas 23 que se llama Jesús es sepultado. ¿Recuerdas que el viernes leímos que el Señor Jesús fue crucificado? Luego el velo del templo se rasgó en dos y entonces Jesús gritó orando al Padre, encomendando su espíritu en las manos del Padre y expiró. Y explicamos todo eso. Leamos ahora el versículo 50 de Lucas capítulo 23. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. ¿Tú recuerdas cuando leímos la noche que arrestaron al Señor Jesús, que a la mañana siguiente fue llevado ante el concilio en donde lo interrogaron? Bueno, allí había un hombre que se llamaba José de Arimatea. Era varón bueno y justo. Él era un discípulo de Jesús. Dios mío, ¿tú te imaginas lo que habrá sufrido este hombre que era bueno y justo al escuchar todas las blasfemias que se decían en contra de Jesús y más aún al escuchar la sentencia de muerte de Jesús? Si te das cuenta que no porque una gran mayoría esté a favor de algo, significa que tienen la razón o que están en lo correcto. La gran mayoría, ¿te acuerdas que leímos que todo el pueblo, junto con los principales sacerdotes, gritaban a una, crucifícale, crucifícale? Asimismo es en nuestro tiempo. La gran mayoría sigue la mentira y solo un pequeño remanente sigue la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Solo un pequeño remanente sigue a Jesús. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Orar y escudriñar su palabra. Bueno, entonces mira lo que dice el Salmo 94, versículo 20. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Los gobiernos actualmente, en nuestro tiempo y desde hace miles de años, los salmos fueron escritos aproximadamente 1000 años antes del Señor Jesús. Y del Señor Jesús a nuestros días hay 2000 años. Es decir, desde hace 3000 años y más hacen agravios en forma de ley. Es decir, hacen parecer lo malo como si fuera bueno. Y además de eso, lo ponen en forma de leyes. ¿Y quién hace eso? El trono de iniquidades, como acabamos de leer. ¿Y por qué? Porque esta es la hora de la potestad de las tinieblas, como leímos en Lucas capítulo 22, versículo 53. Esta es la hora de la potestad de las tinieblas, pero eso no será para siempre, tendrá su final. ¿Y cuándo es el final? Ese día tiene un nombre, el día del final de la maldad, el día del final del trono de iniquidades, tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese día? El día de la ira de Jehová, como lo leímos la semana pasada. Mira lo que sigue diciendo el Salmo 94. Leamos versículo 21 al 23. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza, y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Es decir, el trono de iniquidades, que es la potestad de las tinieblas que está reinando ahorita el mundo, ellos ¿qué hacen? Condenan al inocente y liberan
al malhechor, tal como lo vimos que sucedió con el Señor Jesús. Liberaron a Barrabás, que era homicida y que había cometido rebelión, conspiración contra el gobierno y era un homicida. A él lo liberaron, pero condenaron al justo, al Señor Jesús, que nunca pecó. Así ha sido y así es en nuestros días. Una persona que obre bien, pero que por algún motivo, por ejemplo, un malhechor que venga a hacerle daño y la persona se defiende. Si el malhechor sale herido, a la persona buena la incriminan. Pero si es lo contrario, si es el malhechor que hiere a la persona o que la roba o que le hace algún daño y esa persona va ante la ley a poner un denuncio, ¿qué le hacen al malhechor? Absolutamente nada. Y si lo arrestan por muy poquito y lo sueltan. Es tremendo. Eso es lo que estamos viendo en nuestros días y así ha sido desde hace miles de años, porque esta es la hora de la potestad de las tinieblas, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo acabamos de leer, Salmo 94, 22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Refúgiate en Dios, corre a refugiarte en Dios. ¿Y cómo te refugias en Dios? Orando, alabando al Señor, escudriñando su palabra. Sigamos leyendo. Lucas capítulo 23, versículo 51 dice, refiriéndose a José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. José de Arimatea era bueno, era justo, era un discípulo de Jesús y no había estado de acuerdo en nada de lo que ellos blasfemaban y mucho menos en la sentencia de muerte contra el Señor Jesús. Pero dime, ¿qué pudo hacer José de Arimatea? Nada, nada. Y es como si los malos estuvieran ganando, ¿cierto? Es como si los malos estuvieran ganando. ¿Por qué? Porque esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Pero tranquilo, sabes que esto no será para siempre, porque los malos tendrán su final. Vendrá sobre ellos su misma maldad. Dios los destruirá con su misma maldad. En cambio, los hijos de Dios viviremos en la eternidad, en el reino de Dios y no tendrá fin. Algunas personas dicen, algunas personas que son muy bendecidas, porque hay personas muy bendecidas en este mundo y dicen, siento como si estuviera viviendo un sueño y quisiera que este sueño no se acabara. Pero realmente así tengas una vida muy, muy hermosa en este mundo, se va a acabar. Todos tendremos que morir algún día, pero el reino de Dios va a ser una vida tan hermosa que no tiene comparación con nada de lo bueno que podamos encontrar en este mundo. El reino de Dios va a ser tan hermoso que ni siquiera nos lo podemos imaginar, como dice la palabra de Dios. Imagínate por un momento tu vida, que estás en un sitio muy, muy, muy hermoso. Bueno, el reino de Dios es muchísimo más hermoso que eso, que siquiera te puedas imaginar, porque no nos lo podemos, no nos alcanzamos ni a imaginar las hermosas cosas que nos esperan. Entonces, mientras que esta es la hora de la potestad de las tinieblas, que es un tiempo corto, es corto porque tendrá fin. En cambio, los hijos de Dios viviremos en la eternidad gloriosa de Dios. Dime, ¿qué tenemos que temer? Nada, solo tenemos que refugiarnos en Dios. Sigamos leyendo. El versículo 52 dice, entonces, José de Arimatea fue
como dice el versículo 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea fue valientemente a pedir el cuerpo de Jesús, valientemente porque él tenía miedo de los judíos. Juan capítulo 19, versículo 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Sigamos con Lucas 23, versículo 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y ahí se cumplió una profecía dada 700 años antes. Isaías capítulo 53, versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. José de Arimatea era un hombre rico que pertenecía al concilio, y él dispuso el cuerpo de Jesús en un sepulcro de ricos. Versículo 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ellos debían darse prisa en disponer el cuerpo del Señor Jesús en el sepulcro de ricos. ¿Por qué? Porque iba a comenzar el día de reposo. El día de reposo lo celebran el día sábado, pero empieza desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. En ese día, en esas 24 horas, es el día de reposo en el cual ellos no pueden hacer ninguna obra. Por eso debían darse prisa para ir a disponer rápidamente el cuerpo del Señor en el sepulcro. Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ellos debían darse prisa porque en el día de reposo no podían hacer ninguna obra, no podían hacer nada. Versículos 55 y 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Las mujeres fueron a ver dónde estaba el sepulcro, dónde pusieron el cuerpo del Señor Jesús, y luego se devolvieron y fueron rápidamente a preparar especias aromáticas y descansaron. No pudieron hacer nada más porque había llegado el día de reposo. ¿Sabes? Nosotros también debemos tener un día de reposo. Si tú trabajas todos los días, un día no trabajes. Si tú estudias todos los días, un día no estudies. Si quieres hacer tu día de reposo el día sábado, hazlo. Pero si no puedes, porque muchas personas su trabajo son los fines de semana, en fin, tienen calendarios diferentes. No importa, elige un día de la semana para que sea tu día de reposo. Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Tú puedes elegir un día de la semana, cualquiera que sea tu día de reposo. Lo importante es que tengas un día de reposo, que nadie te juzgue en días de reposo. Es decir,
Tú puedes hacer tu día de reposo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, pero lo importante es que sea cada 7 días. ¿Por qué? Porque si Dios descansó el séptimo día, nosotros mucho más tenemos que descansar el séptimo día. Pero ese séptimo día, aprovéchalo. ¿Para qué? Para Jehová tu Dios. Aprovecha para orar más, para leer la palabra más. Aprovéchalo para el Señor. Porque recuerda que esta es la hora de la potestad de las tinieblas. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Debemos refugiarnos en Dios, que Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestra roca en donde estemos cimentados, que sea nuestro refugio.